El segundo tema que me parece interesante cuando uno mira estos aspectos básicos es por qué nos cuesta tanto dialogar sobre consensos y llegar a acuerdos. Creo que aquí es interesante observar dos modelos y reflexionar brevemente sobre ellos. Hay un modelo descendiente que tiene una larga historia en la humanidad y que parte de la base de que hay una concepción de alguien que la ha pensado y desciende hacia los ciudadanos, transformándose en decisiones de autoridad. Pensemos en la época en la cual se pensaba en sociedades teocráticas que esto descendía de Dios, luego de los reyes, de los virreyes y de los sistemas presidencialistas fuertes. Hay una base aquí que piensa de esta manera y desciende en concepciones y proyectos muy concretos sobre el resto de los ciudadanos. En este modelo la decisión es concentrada, los proyectos son de un sector y entonces se generan tensiones en la sociedad. Y lo que sucede es que las políticas de Estado son las políticas de un sector. Cambia el sector y cambian las políticas de Estado. Y por eso tenemos estas crisis recurrentes y cíclicas que hemos tenido en los últimos 50 años en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica, porque se asimilan las políticas de Estado a la concepción particular de un sector, del cual descienden las decisiones. Y el acuerdo pareciera una traición a las banderas y se lo ve como algo negativo. En esta concepción, el diálogo no solo es difícil, sino también casi innecesario. Se lo ve como algo de lo cual se puede prescindir. En el mundo de hoy, este modelo es difícil de implementar y tiene muchas dificultades. En primer lugar, porque nuestras sociedades son multiculturales y no es fácil aplicar un modelo único a sociedades con miles de proyectos que son multiculturales y complejas. La gestión ha cambiado, ya nadie habla de una gestión centralizada, hablamos de una gestión descentralizada y esto es incompatible con los modelos concentrados. Las sociedades se han globalizado, necesitamos interactuar con el mundo y participar de muchas culturas y muchos centros de decisión, multiculturalismo y multilateralismo. Esto pone en crisis los modelos concentrados. Por eso es que debemos pensar si no es mejor un modelo ascendiente en el cual las decisiones se discuten en la base social y van ascendiendo hacia las esferas más altas de la decisión centralizada. El modelo inverso. Este es un modelo consensual que se lo suele llamar democracia deliberativa, pero que en la Argentina es particularmente útil si tomamos en cuenta el enorme potencial que existe en la sociedad civil. A mí me asombra, y ya no, pero uno escucha siempre datos, como recién se decían, acerca de la gran iniciativa que hay en nuestros jóvenes, en nuestro interior, nuestro capital humano. Sin embargo, esto no trasunta en grandes éxitos colectivos. Muchos éxitos individuales y fracasos colectivos muestran una falencia institucional sobre la cual debemos reflexionar. Si no es necesario ya hacer un cambio de un modelo descendiente a uno ascendiente, en el cual los principios básicos del funcionamiento social, aquello que hace al consenso por el cual una sociedad está bien asentada y perdura en el mediano y largo plazo, no debe ser también aquí un cambio de modelo. Y el último tema que me parece interesante para una reflexión es que estos dos aspectos que hemos mencionado tienen mucho que ver con las instituciones y con el Poder Judicial. Nosotros lo vivimos directamente desde el Poder Judicial y por eso lo decimos. Pero toda sociedad, además de consensos, tiene conflictos. Una vez definidos los acuerdos básicos, siempre hay conflictos. Y esto no debe extrañar. El problema es cómo se administran los conflictos.
Si nosotros observamos algo que nos apasiona a los argentinos, como es el fútbol, vemos que allí hay pasiones intensas, intereses poderosos, intereses débiles, toda clase de intereses que se cruzan y dos equipos trabajando cada uno, preparándose para ganarle al otro. Y sin embargo, a pesar de la extraordinaria olla a presión que se genera en una cancha de fútbol, nadie viola el reglamento. En los demás conflictos sociales, económicos, que vemos en muchas de nuestras sociedades y en nuestra historia, nosotros hemos observado con demasiada frecuencia que perseguimos el resultado sin importarnos demasiado los procedimientos y cuáles son los costos para lograrlos. Y entonces, una vez que ganamos, legitimamos todo lo demás solo por el resultado. A esto se lo suele llamar atajos institucionales, atajos en las negociaciones, porque esto es algo difundido en toda la sociedad, es una práctica social. Y esto genera una gran incoherencia en el funcionamiento y en la administración de los conflictos. Porque cada vez que hay un conflicto, o cambiamos las reglas o generamos costos que son excesivos. Y esto hace que nos resulte muy difícil administrar los conflictos. Nosotros debemos pensar si es posible encontrar algunos principios para administrar los conflictos que podamos defender cuando ganamos y también cuando perdemos. Cuando estamos en situación de poderío, pero también cuando estamos en situación de debilidad. Debemos pensar que nos traicionamos a nosotros mismos si, para lograr estos principios, los sacrificamos en el camino. Esto es una autocontradicción muy frecuente en los conflictos que se vienen en la sociedad y es un tema central para que nosotros podamos tener una verdadera sociedad que pueda tener cimientos sólidos y conflictos bien administrados. Reglas de administración de los conflictos que todos respetemos. Por eso es que, para redondear estas reflexiones, me parece que en los próximos 50 años nosotros tenemos que pensar si podemos cambiar lo que hicimos en los últimos 50. Y esto requiere algunos consensos básicos en la sociedad, definidos entre todos de modo plural, con una concepción ascendiente que permita aprovechar el enorme potencial que existe entre todos nosotros, con modelos de gestión actualizados para que el Estado y todo el sector de la sociedad civil pueda brindar soluciones concretas y rápidas a los ciudadanos, y finalmente con una agenda de reglas que permitan administrar los conflictos que siempre existirán de modo razonable y no con el costo excesivo que muchas veces pagamos. Esto, que a muchos les puede parecer algo abstracto, creo que es lo más concreto y práctico de lo cual podemos hablar los argentinos, porque esto lo vivimos diariamente. Y yo creo que es hora de que nosotros nos hagamos las preguntas importantes cuando reflexionamos en foros de relevancia como este. Y creo que hoy una pregunta importante no es la que nos hemos hecho con demasiada frecuencia. Tal vez debemos reflexionar si lo que nos importa más es quién gana la próxima batalla o bien quién es capaz de administrar el conjunto de la sociedad. Si nosotros podemos plantearnos un modelo que permita que la sociedad sea administrada de modo más inclusivo, de modo más democrático y ascendente, de modo más estable y con perspectivas de mediano plazo, habremos hecho algo muy importante, porque creo, y estoy convencido de esto, que la gran responsabilidad de nuestra generación no es dejarles a nuestros hijos y nietos nuestras propias divisiones y nuestros prejuicios, sino algo mucho mejor, que es un Estado de Derecho funcionando de modo razonable.
Nada fuera de lugar, nada utópico, pero algo que creo que podemos hacer los argentinos entre sí. Yo trato este tema porque tiene que ver con el Poder Judicial, pero creo que también tiene que ver con toda la sociedad y espero que ustedes así también lo entiendan. Nada más y muchas gracias.